me pongo a grabar esto. Es pura teoría porque justamente el sistema operativo lo que intenta hacer es ocultarnos todos los detalles esos con los cuales se maneja. Le intenta ofrecer al programador una visión abstracta de todo el manejo de hardware. Vamos a ver los siguientes temas. Vamos a ver qué es el administrador de memoria, los objetivos que tiene, los distintos esquemas que existían hasta que apareció la memoria virtual, de qué se trata y un par de técnicas. Si bien paginación y segmentación la vimos del lado de hardware, bueno, acá por ahí el enfoque es más, ¿para qué quiero yo esta herramienta? No vamos a andar cuando hable de implementación, pues ya la vimos con el libro de Gotze o el de Intel, así que no tiene sentido volver a dar una vuelta con respecto a toda la parte de hardware, cómo se maneja. Pero sí pegar una mirada desde el punto de vista del sistema operativo, a qué me ayuda, qué me permite solucionar o cubrir o mejorar. Ok, vamos con lo siguiente. Bueno, ¿qué quiero yo, programador? Obviamente una memoria infinita, que sea rápida, que si corto la luz no se pierda, que sea barata. Bueno, la mala noticia es que no hay. Entonces, lo que intentan hacer los sistemas operativos es darme una esquema, una memoria jerárquica, donde yo tengo poca memoria de muy rápido acceso y mucha memoria de un acceso lento. Y obviamente la memoria rápida es cara y la lenta, cuanto más lenta y más grande es, más barata. Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿100 segundos demora la cinta magnética? Podría demorar mucho más. No sé si alguien se ha topado con alguna de ellas o ha tenido el gusto de conocerla. Además, los gigas son más a veces. Hay un montonazo de modelos cintas magnéticas, vienen de los años... Además que es secuencial también. Claro, las cintas magnéticas vienen de los años 60, que eran de carrete abierto, unas cintas parecidas del tamaño de un disco long play, que tampoco creo que conozcan un disco long play, o al menos saben más o menos de qué se trata, pero un disco, digamos, un diámetro de unos 30 centímetros, un poco más. El tema es que... ¿Cómo, perdón? Yo tengo un combinado y escucho el long play. Pero muy bien. Bueno, las cintas magnéticas de carrete abierto de los 60, 70 tenían ese tamaño, nada más que bastante más gruesas. El tema es, como está en una cinta, si vos tenés que acceder a un archivo, quizá está al final de la cinta y tenés que adelantarla, o quizá ponés la cinta y está al final y tenés que rebobinarla. Entonces, yo no sé si es poco ese tiempo, podría ser mucho mayor, ¿eh? De todas maneras, hoy en día hay cintas magnéticas bastante rápidas, igual tienen el tema de ser secuenciales, eso no hay forma de escaparle, por lo cual es lento encontrarlo, pero hay algunas que tienen una tasa de transferencia, esperen que bajo el volumen de esto, una tasa de transferencia bastante buena. De todas maneras, este indicador que da Tanemo, tómenlo como indicador nomás, digamos, a medida que yo me voy desplazando en el sentido hacia abajo, tengo un menor costo por unidad de almacenamiento de información, y en este sentido al revés, pero bueno, la contra es que obviamente aumenta el tiempo en este sentido, pero no se hagan demasiado problema. Perdón, creo que ahí alguien escribió en el chat, esperen que tengo que sacar la virome, ahí está. ¿Qué dicen? ¿Inventar qué? ¿Qué me perdí? ¿Qué quieren inventar, chicos? Bueno, no sé. La memoria ideal. Fantástico, sería bueno.
Bueno, el tema es que sea barata. Bueno, ahí, no sé, todas las tecnologías nuevas. Uy, perdón, se me fue la compartir la pantalla. Todas las tecnologías nuevas, le decía, normalmente son caras, al menos al principio. Share screen, bien. Sigamos por acá. Entonces, bueno, obviamente en una parte del operativo intenta, digamos, de alguna manera abstraernos de eso, ¿sí? Hemos visto ya algunas partes, memorias caché, vimos cuál es el objetivo, pero obviamente es acceder más rápido, pero no tengo la capacidad ni de almacenamiento para tenerlo todo en memoria caché, y además son volátiles, se corta la energía, se acabó lo que se daba, entonces bueno, yo sí tengo que caer en un disco magnético, un disco de estado sólido o alguna otra cosa parecida. Profe, una ¿Sí? última cosita. Sí, dale. Esa pirámide jerárquica es bastante antigua, ¿no? En los datos que da. Sí, debe tener unos 6 años más o menos. Sí, porque me imagino que los registros internos de un CPU no deben tardar un nanosegundo, ahora deben ser un poco más rápidos. Y aparte que Sí. dice que memoria principal tiene 512 megas. Típico. Sí, el libro desde el 2014 más o menos. Sí, por eso, tómenlo con pinza este gráfico, o sea, en realidad vean que verticalmente va aumentando el tiempo a medida que bajo y aumentando la capacidad también a medida que bajo, pero obviamente todos los días salen tecnologías más nuevas y más rápidas. De hecho, el acceso de los discos magnéticos, claro, bueno, ahí no está puesto el disco de estado sólido, pero el acceso es varios órdenes más rápido. Entonces eso también, digamos, no está actualizado. Pero no nos centremos en eso, no es muy importante. Les decía, el administrador de memoria, ¿qué necesidades tengo? Bien, por un lado, las tareas o los programas, o mejor dicho, los procesos que son programas de ejecución, solo se ejecutan en la memoria principal, no en el disco, siempre en memoria principal. Entonces, si yo utilizo multiprogramación, necesito tener varios procesos almacenados en la memoria principal a la vez. Por lo tanto, tengo que saber dónde están, cuánto ocupan, si voy a poner uno nuevo, qué parte va a usar la memoria, qué parte no. Si uno termina, cómo hago para saber qué parte se liberó. Todo ese tipo de información debería manejar el administrador de memoria. Pero la necesidad es que necesito realmente poner más de un programa en la memoria principal a ejecutarse. ¿Qué funciones debería cumplir el administrador de memoria? Bueno, justamente eso, saber qué parte de la memoria están en uso, cuáles no. Cuando un proceso necesita más memoria o un proceso nuevo, asignarle recursos. Cuando termina o no usa más una parte de memoria, liberarla. En caso que no tenga más espacio en la memoria principal, lo que debería hacer es alguna parte de la memoria principal la bajo o la copio así bit por bit, o byte por byte, a algún área de una memoria secundaria, como un disco rígido, y después cuando la vuelvo a necesitar, otra vez la vuelvo a copiar. Eso se llama swap, intercambio. Todo eso debería ser transparente para el programador o el usuario, para nosotros, ¿sí? Bueno, esa función es más o menos la que debería ser un administrador de memoria de un sistema operativo. Así que vamos a por ello. Bien. Profe, ¿Sí? profe, Sí, una sí. consulta Dale. que no me queda claro cuando dice la abstracción de la memoria. ¿Se refiere a que no quiere, digamos, no le interesa ver la jerarquía en sí, sino utilizarla nomás? ¿Eso se refiere como Claro, que en se realidad, abstrae de la jerarquía? tal cual, vos, programador o usuario, qué sé yo, querés guardar un dato o estás corriendo un programa y te pide que pongas, no sé, algún texto, un valor, la verdad que no tenés idea si se deja en la memoria, si eso se guarda en el disco, si en un momento no hay lugar para mi programa, se saca el disco y después se vuelve a poner en la memoria. ¿A vos te interesa que vos pusiste el dato por teclado y tu programa funcione con esa información? De ahí más, ¿cómo lo hace? ¿Qué hace?
Eso se refiere que es transparente para el usuario. No importa qué haga. Que le haga parecer que el proceso está solo en la memoria, que no tiene problemas con nadie y que tiene toda la memoria del mundo para ejecutarse. Y Perfecto, bueno, gracias. ok. Bien. Esto tiene que ver un poco con la evolución histórica. Obviamente tenemos sistemas con un solo programa que no hay intercambio, no hay paginación, no hay nada. Multiprogramación con particiones fijas. Los primeros intentos fueron estáticamente decir qué pedazo de la memoria, en qué pedazo entra un programa. A ver si está el gráfico. Sí. En qué pedazo de un programa, perdón, de la memoria principal se ejecuta un programa, en qué pedazo de la memoria principal se ejecuta otro, pero no cambiar el tamaño de esos pedazos, de esas particiones, de esos chunks. Bueno, y la tercera alternativa, una mejora, obviamente fue con particiones variables y el soporte de intercambio. Vamos a ir viendo ya un poco sobre la evolución y después el punto final sería con el uso de memoria virtual. Ok, monoprogramación, nada. Yo tengo un espacio o una memoria lineal, no hablemos todavía de espacio y dirección, el concepto todavía en esa época como que no existía. Y lo que hago es, pongo el programa de usuario a ejecutar y pongo el contador del programa. En la primera instrucción del programa se ejecuta y hasta que no termine no retorna donde lo invoqué, que es el sistema operativo. Este es un ejemplo típico de OS. Yo, en realidad de OS es, está bien. Yo cargo mi programa, le doy el control a mi proceso, se ejecuta. Una vez que termina, vuelve acá y está listo para que se vuelva a cargar otro programa acá y se le pasa el control a ese nuevo programa. Obviamente eso es monoprogramación, no tengo ninguna de las características que veníamos viendo. Acá muestra 3 formas de repartirnos la memoria entre el programa y algún sistema operativo muy sencillo para que haga ese intercambio del programa de una memoria secundaria a la memoria principal. En el caso de la IBM PC se usa, en realidad si arrancan su máquina en modo real, se ponía el sistema operativo en las posiciones bajas de memoria, en RAM, si ponen un DOS en su máquina, y en la parte alta hay una ROM que tiene unos drivers de dispositivos. No hay mucho más para decir de esto. Esa es la monoprogramación. Obviamente se dieron cuenta que cuando el proceso estaba esperando entrada a salida, estaba ociosa la CPU, entonces alguien dijo, bueno, pongamos más de un programa de memoria, como ya venimos charlando. Bueno, desde el punto de vista de la memoria, lo primero que dijeron fue lo siguiente, bueno, hagamos particiones fijas en el tiempo. Por ejemplo, como en el esquema A, bueno, los dos tienen más o menos, los dos tienen las mismas particiones. Fíjense, tienen 4 pedazos o chunks de memoria. Supónganse que esto debe tener 1 mega aparentemente. Una partición 1 que es más o menos chiquita, una 2 mediana, una 3 bastante grande y una 4 también chica. ¿Por qué son distintos los tamaños de memoria? ¿No convendría poner todos iguales? ¿Qué opinan? Y por ahí no, profe, porque si tenían no sé, un programa chico, lo asignaban a una ubicación chica y un programa grande, o sea, les daba la oportunidad de aprovechar mejor la memoria para distintos tamaños de programa. El tema es claro, si yo lo digo todo igual, si son por más chiquitos voy a desperdiciar, supónganse, esta versión la pongo para un programa chiquito, acá voy a desperdiciar espacio. Y si lo parto todos iguales, podría ser que un programa más grande no entre en ninguna partición, entonces por eso dejaba alguna partición más o menos grande y algunas medianas y otras chiquitas, ¿sí?
Eso un poco era la lógica que habían tomado. Y lo que iba haciendo a medida que venían programas, en función del tamaño que tenían, era a qué partición lo derivo. Y ahí, ¿cómo hago? Y con un planificador, por ejemplo, bastante sencillo, que es un FIFO. Entonces, podría tener una FIFO única, como en el caso del esquema B, o una FIFO por, no niveles sería ni prioridades, sino sería por tamaños, ¿sí? Donde yo tengo para cada partición un tamaño de, perdón, una FIFO. Entonces, mi programa, de acuerdo al tamaño que tenía, venía y se ponía en la partición, en la cola para que lo atienda esta partición, o si es muy grande en la cola de esta. Bueno, acá también quizá hay una cola, pero como no hay ninguno, por ahí si el programa es grande, venía acá y se ponía acá. La otra alternativa era una sola cola, como en los bancos, y después le va diciendo el numerito qué partición lo atiende. Eso está bastante bien, aunque tenía algunos problemas, un par de problemas, puntualmente bastante complicados. El problema de la reubicación de las direcciones y la protección entre los programas. O sea, si yo tengo un programa, supónganse el esquema B, donde a medida que se desocupan la partición, si mi programa entra, lo pone esa partición, el programa va a estar cargado en, no sé, una posición de memoria acá, 400K. Y si la primera instrucción dice salte a la posición 28, lo que va a hacer es va a venir y va a saltar acá abajo. En realidad lo que quiso decir es que salte a la posición 28 dentro de esa partición. ¿Sí? Entonces yo, antes de cargarlo, tenía que hacer una reubicación de todos los direccionamientos. Esa es una alternativa. Otra vez le estoy diciendo, esto es historia, ya no se usa nada de eso. Bueno, acá hay una diferencia. ¿Cuál será mejor? ¿Múltiples colas o una cola única? ¿Qué opinan? Obviamente las dos tienen pros y contras. Cola única. Con la cola única podría aprovechar quizás más la memoria, pero podría ser que vos tengas muchos procesos chiquitos y usaste todas las particiones, y un proceso grande que la única chance que tiene entrar en una partición grande se demore mucho en ejecutarse, puede ser. Pero la ventaja de la cola chica es que podría ser que tengas muchos procesos esperando en colas para pedazos, particiones chiquitas, y resulta que una partición grande, si no hay ningún proceso grande, estaría ociosa. Así que, bueno, cualquiera de las alternativas era fea realmente. Como les digo, es un poco historia esto. En realidad, una mejora a esto, una solución a esto, ¿qué sería? Evidentemente, hacer que estas particiones que no varían en el tiempo, sí varíen en el tiempo. Entonces yo puedo asignarle, de acuerdo al tamaño del programa que se va a ejecutar, más o menos espacio. ¿Está? Claro, pero eso implicaría que yo tengo que saber el tamaño que va a necesitar el programa. Ah, bueno, no, seguro. O sea, ya cuando quiero mejorar las cosas se me complica. Es como todo, cuando digo, bueno, creo la abstracción de proceso, bueno, ahora tengo que guardar el estado porque en cualquier momento le saco la CPU y bueno, ya eso lo tengo que almacenar en otro lado. Bueno, acá también. De hecho, bueno, ahora les muestro, digamos, cuál es concretamente el problema de reubicación de direcciones, y después les muestro también el otro problema que tenía, que era de que se podían interaccionar entre sí, pero después vamos a ver que sí, que tengo que guardar información para particiones variables de qué parte de la memoria se está usando y cuál no, y qué tarea la está usando, cuál no. Para aclarar un poquito más el tema del problema de reubicación que tenía, es lo siguiente. Bueno, acá hay dos programas, uno A y uno B,
y qué sé yo, tiene un par de instrucciones, no importa, pero el primer programa él lo que hace apenas arranca, salta a la posición 24 y hace un move de algo. Y el programa B lo que hace, lo primero que hace es comparar algo, ¿sí? Si yo lo pongo a ejecutar, supónganse que los dos están en alguna cola y van a parar en algún momento a la memoria principal. El primero le asigno de 0 a 16K, una partición fija que tenía, y el segundo de 16 a 32. El problema es que el segundo, el primero en teoría debería funcionar bien sin modificar nada. El problema es que el segundo va a arrancar y va a saltar a la línea 28 y ahí quizá va a querer mover un dato, hacer algo, y lo más probable es que tenga conflicto con el de abajo. Eso es lo que se refiere a reubicación. Yo lo que debería hacer, antes de ponerlo en la memoria principal, debería, espere que voy a borrar esto, debería de alguna manera modificar todos los saltos, las referencias a posiciones de memoria para que no pase eso o para que quede confinado en esta área, en este área. ¿Está? Bien. Obviamente, una alternativa para que podía utilizar es cuando el proceso está esperando entrada-salida, es sacarlo de la memoria y después volver a ponerlo y no hacer particiones, pero bueno, eso ya lo hemos descartado y es ineficiente. Lo que se hizo para el tema de protección fue, bueno, un poco de soporte hardware. En algún momento lo que hizo IBM es a cada partición le pone unos bits especiales, entonces cuando un programa quería acceder a alguna parte de memoria y sus bits no correspondían con los de esa partición, directamente daba un error de hardware el sistema. Eso en estas máquinas IBM 360 que obviamente son muy viejas. Una alternativa mejor fue, que es lo que hemos venido viendo como siempre, una solución mucho más elegante, es usar un par de registros, base y desplazamiento, o base límite. Entonces, cada vez que yo hago una referencia a memoria, me aseguro que no supere ese registro base más un límite en particular. Tanto por arriba o por abajo, significa que no me voy a poder ir más de esa partición o ese segmento, sería en Intel, que me asignaron. ¿Está? Esto es más o menos lo que veníamos viendo. Acá está lo que plantea el mismo ejemplo de recién, donde yo tengo los dos programas, el A que saltaba a la posición 24 y el B que saltaba a la 28. En realidad lo que hace es, una vez que yo cargo esto en la memoria, en la memoria principal, digo, bueno, la base está en esta posición de memoria y eso lo cargo a un registro base. Y lo que hago cuando hago el salto es en realidad al registro base le sumo el salto, entonces va a parar acá. Y efectivamente mi programa va a hacer lo que decía que hacía originalmente. El tema del registro límite es para que, por cualquier error, involuntario o no, el programa no salte más allá de lo que yo le asigné en memoria principal, ¿sí? O sea, lo estoy acotando a estas posiciones. ¿Sí? Eso es lo que obviamente hace Intel en los descriptores segmento que tiene base y límite. Bueno, no es ni más ni menos que esto. Si bien en Intel no son registros físicos, son campos de un descriptor, conceptualmente es exactamente lo mismo. Bueno, acá un poco la operación que hace para proteger entre procesos es que cuando yo direcciono, si no es mayor que la base ni menor que el límite, lo que me está dando es un error acá abajo y termina. Si no, puedo acceder a la memoria. ¿Está? Es una
forma de protección entre procesos bastante rápida. Solo tengo que comparar que sea mayor que la base y menor que el límite, y no mucho más que eso. Profe, ahí el problema es que a todas las direcciones tengo que, a las que requieren saltos o direcciones, a las instrucciones le tengo que sumar la base. Sí, señor. ¿Sí? Eso es lo que lo vuelve lento. De hecho, bueno, eso lo tenés que hacer en Intel también, en todo, sí. Pero es la única forma que tenés para asegurarte que tu proceso no va a interactuar con el resto. De alguna manera lo estás acotando a un área determinada de memoria. Suponete que la base para este gráfico está acá y el límite está acá. Tu memoria puede seguir para arriba y para abajo, vos no vas a poder acceder acá ni acá. Sí, Adrián. 2 minutos, profe. Bien, bueno. Obviamente en las particiones fijas, digamos, pudieron solucionar con esto el problema de protección y el problema de, ¿cómo es el otro problema que planteaba de reubicación, pero igual no es de lo mejor. Entonces, el siguiente paso fue crear particiones variables. Paro la grabación de esta y stop share. ¿Y qué hora es? Y 38 y 45 nos conectamos de nuevo y seguimos.